Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Bogotá, Colombia, y cada uno de ustedes en los diferentes lugares reunidos en la República de Colombia, y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y del Canadá, a través del satélite Galaxy 7, canal 11, y también a los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes, y en esta tarde nos permita Dios entender su programa. La lectura que tuvimos en esta mañana la tendremos nuevamente en esta tarde en Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Jesucristo, aquí por medio de su ángel, le envía a Juan el apóstol la revelación de todas las cosas que deben suceder. Le envía esta revelación en forma simbólica. Por eso el libro del Apocalipsis es el libro más simbólico de toda la Biblia. Encontramos en el libro del Apocalipsis muchas cosas que también a Daniel el profeta le fueron mostradas por Dios, las cuales también le fueron dadas en forma simbólica. En esta forma, Dios oculta de los sabios y de los entendidos estos misterios y luego los revela a sus hijos en el tiempo que Él cumple estas cosas. Y encontramos que todo el programa divino es el cumplimiento de estas cosas que Dios ha mostrado en forma simbólica, porque Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos de las cosas que Él va a hacer a sus siervos, los profetas. El profeta Amós, en el capítulo 3, verso 7, dice así: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Ahora podemos entender con esto que toda cosa que Dios ha de hacer está ya revelada en forma simbólica o profética a través de sus profetas. Por eso es tan importante tener la palabra profética, como nos dice el apóstol San Pedro, de la cual dice
que esa palabra profética es más segura, es la cosa más segura hasta que el día esclarezca. Así es que, teniendo la palabra profética, podemos nosotros ver de antemano, en forma profética, en forma simbólica también, las cosas que han de suceder. Y luego, cuando suceden, entonces podemos ver la materialización de esas profecías bíblicas, esas profecías divinas dadas por Dios a sus profetas, y sus profetas la han dado al pueblo. Por eso es tan importante que la palabra sea escrita. Jesús dijo, siempre escrito está. Y también decía que todo lo que estaba escrito de él, cumplimiento tendría. Y así, todo lo que está escrito acerca de una persona en la Escritura, cumplimiento tendrá. Algunas veces no puede ser visto quién es el individuo donde se cumplirán esas escrituras, pero cuando llega el tiempo para su cumplimiento, aparece el individuo, aparecen las personas, aparece el pueblo, la nación y todas estas cosas que se requieren para que se cumpla lo que está escrito. Jesús, en una ocasión en que sus discípulos no querían que él fuera a Jerusalén, él dijo, ¿y cómo se cumplirán las cosas que están escritas? ¿Cómo se cumplirían las cosas que estaban escritas del Hijo del Hombre para su primera venida? Y él no iba a Jerusalén en el tiempo correcto para que allí lo tomaran preso, lo juzgaran, lo condenaran y lo mataran. Y él no va a Jerusalén en ese tiempo, que era el tiempo señalado por Dios. ¿Cómo se iban a cumplir todas aquellas escrituras? Tenía que estar en el sitio correcto, lugar específico de Dios para el cumplimiento de aquellas escrituras. Recuerden que las escrituras, las profecías, tienen para cumplirse que estar presentes la persona o personas, si hablo de personas, tienen que estar también en el lugar correspondiente, tienen también que estar en la edad y dispensación señalada por Dios, y así por el estilo, para que así se cumplan las escrituras. Sí, ocurren algunas de estas cosas, pero no llevan todas las cosas que corresponden, entonces hay problemas. Por ejemplo, pudo en otros tiempos morir una persona o más personas crucificadas. Pues en aquel tiempo en que vivió Jesús, y quizás en otros tiempos también, morían
personas crucificadas, pues era la pena capital. Ahora, para cumplir aquellas profecías de la muerte de una persona en un madero, tenía que ser la persona asignada por Dios, ungida con el Espíritu de Dios y reconocida por Dios como el Mesías. Mesías significa ungido, ungido con el Espíritu Santo, con la columna de fuego, ungida la persona con el ángel del pacto, y esa persona tenía que estar presente en el lugar señalado por Dios y en la fecha asignada por Dios, para que así se cumpliera la muerte del Cordero de Dios, el cual estaba representado en la Pascua que el pueblo hebreo guardaba en memoria de la salida del pueblo hebreo de Egipto, y con lo cual el pueblo hebreo daba también testimonio de la venida del Mesías como Cordero de Dios. Aunque lo estaban esperando como rey, intelectualmente hablando, ellos intelectualmente pensando acerca de la venida del Mesías, ellos lo esperaban como rey. Pero cuando llevaban a cabo el sacrificio, cuando llevaban a cabo la muerte de aquel Cordero, el día de la Pascua, ellos estaban dando testimonio que estaban esperando al Mesías como Cordero de Dios. Por eso Juan, cuando lo presentó, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que podemos ver que no podía ser en cualquier lugar, tampoco podía ser en cualquier fecha la muerte del Señor Jesucristo. Tenía que ser en la tarde, donde comenzaría la Pascua, donde comenzaría ese sábado. Ahí, un poco antes de comenzar el día de la Pascua, pues comenzaba en la tarde, tenía que morir el Cordero de Dios, como se hacía con el Cordero literal. Y todo estar preparado para la Pascua. Así aconteció con el Señor Jesucristo y se materializó el simbolismo de la Pascua. Se hizo una realidad para Jesús. Por eso, a través de la dispensación de la gracia, se predica a Jesucristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Se predica a Jesucristo como el Cordero Pascual, porque Él cumplió, en Él se materializó el simbolismo de la Pascua del pueblo hebreo. Ahora podemos ver que las cosas no ocurren por mera casualidad, y más en la vida de una persona que está señalada en la palabra profética para en él cumplirse una o más
escrituras de parte de Dios. Ahora todo ocurre en la forma del medio ambiente del pueblo que vive en ese tiempo. Y todo parece ser como cosas naturales, pero detrás está Dios, el cual está dirigiendo todo su programa para que se cumpla lo que Él prometió. Y cuando humanamente vieron la trayectoria por la cual pasó el Señor Jesucristo allá en Jerusalén, en aquella entrada final, lo vieron como un hombre sufrido, un hombre a los cuales le vinieron muchos problemas con el liderato o liderazgo religioso de aquel tiempo, con la religión hebrea y con el gobierno. Dice, varón de dolores. Y así por el estilo sigue hablando el capítulo 53 de Isaías. Y todo esto que estaba escrito estaría cumpliéndose en un hombre. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Sin apariencia física y sin algo atractivo como doctorados de aquel tiempo, tanto en teología como en cualquier otro campo, sin tampoco ser un sumo sacerdote, ni siquiera era un sacerdote del pueblo hebreo, pero sin embargo era sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre, el más grande sacerdote estaba en la tierra y no era sacerdote según el orden terrenal, sino del orden celestial, del orden del templo que está en el cielo. Ahora, ¿qué atractivo podía tener un sencillo joven carpintero de Nazaret? ¿Qué atractivo podía tener para que el sumo sacerdote, los doctores de la ley, graduados con sus doctorados en teología, se sentaran a oír a un joven carpintero? Pues decían la gente, ¿y cómo sabe este letras sin haber estudiado? No había estudiado ni en los seminarios ni en los institutos religiosos de su país. No tenía el atractivo que al mundo le llama la atención. Por ejemplo, si llegaba el sumo sacerdote a una ciudad, primero anunciaba que iba a estar en esa ciudad y preparaban una bienvenida para el sumo sacerdote, porque iba a ese lugar el personaje religioso más importante de la nación hebrea. Pero cuando llegó el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec a la tierra,
Miren ustedes, fueron unos pastores los que estuvieron en su nacimiento. Y luego, a los 2 años, llegaron a la casa donde estaba viviendo Jesús. José y María, unos magos, unos hombres que creían en las profecías bíblicas y habían visto en los cielos la señal de la venida del Mesías. Llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y el sumo sacerdote no sabía dónde estaba. Él podía decir: no está aquí, en el templo, en la forma que ustedes lo están buscando. Él está en el templo, en el lugar santísimo, Dios en forma de luz. Podía decir el sumo sacerdote. Y cada año, cuando yo entro allí al lugar santísimo, lo veo a Dios en esa luz, en la luz de la Shekinah, pero en la forma que ustedes lo están buscando, naciendo aquí en la tierra y siendo una persona, un ser humano, un hombre. Así no está. En Jerusalén no estaba. ¿Por qué? Porque, como les dije, para el cumplimiento de cada escritura se requiere la persona, se requiere el lugar también, y se requiere el país o nación. Por lo tanto, para el nacimiento del Mesías, del Hijo de la Virgen, se requería que esa Virgen estuviera en Belén de Judea para el tiempo del nacimiento de ese niño. Y aunque ella vivía en Nazaret, tuvo que irse José y María a Belén de Judea. ¿Y cómo aconteció esto? No fue que ellos quisieron ir allí para que su hijo naciera en Belén de Judea, sino que hubo un censo en aquel tiempo y toda persona tenía que ir al lugar de su familia. Ellos tuvieron que ir a Belén de Judea, que era el lugar de su familia, aunque María estaba ya para dar a luz. Había entrado en el mes en que tenía que dar a luz y tuvo que ir a Belén de Judea para que el niño cumpliera esa escritura y para que la Virgen que había concebido por el Espíritu Santo diera luz en Belén de Judea. Ahora, miren ustedes una cosa. Algunas veces las personas miran y dicen: tiene que ser en tal lugar, y eso está correcto, pero pueden decir: pero no veo que está en tal lugar. Eso pasó con Jesús de Nazaret. Cuando ya Jesús estaba en su ministerio, con 30 años, o 30 años y algo, decían algunos: este es el Mesías, el Cristo. Otros decían: y no es de Belén de Judea, que dice la Escritura que vendrá el Cristo, y este es de Nazaret. Pero ya se había cumplido lo de Belén de Judea, y ahora se estaba cumpliendo lo de Nazaret, porque la Escritura también señalaba que sería Nazareno. Ahora miren cómo Dios mueve todas las cosas para que se cumplan las Escrituras, y Él mueve a las personas en las cuales se van a cumplir las Escrituras, para que estén en el lugar correcto, en el tiempo en que cada Escritura tiene que ser cumplida. Si hubieran estado en Belén de Judea en el día que nació, y hubieran estado en el sitio exacto, allá en aquel pesebre, hubieran visto al Mesías naciendo.
a Emanuel, el hijo de la Virgen, pero ni siquiera estaban en Belén de Judea. Así es que podemos ver cómo Dios cumple su palabra, cómo Dios cumple la profecía bíblica, la cual es colocada en la mayor parte de las ocasiones en forma simbólica. Pero que cuando llega el tiempo para cumplirse, lo que era un símbolo se convierte en una realidad. Y lo que, por ejemplo, en el caso de Jesús naciendo a través de María, lo que decía la Escritura, que sería una virgen, se convirtió en María. Nadie sabía cuál sería el nombre de esa virgen. Nadie sabía ni siquiera dónde estaría esa virgen en el tiempo en que el ángel le iba a aparecer. Encontramos que en el Génesis ya había sido hablada la palabra que la simiente de la mujer sería la que heriría al diablo en la cabeza. Encontramos que esa simiente de la mujer, el cual es Cristo, la mujer que tendría esa simiente, allá en el Génesis todavía no se sabía cuál era el nombre que tendría esa mujer. Pero cuando ya se llegó el tiempo para esa mujer concebir ese niño en su vientre, cuando se llegó el tiempo para cumplirse la promesa del profeta Isaías, en donde Cristo ahí vendría, encontramos que el ángel Gabriel le apareció a María y le dice: bienaventurada. La saludó con un saludo que ella no entendía. Bienaventurada tú entre todas las mujeres. Y ahora le dice el porqué de su visita. Había venido el arcángel Gabriel para cumplir una comisión divina y darle a conocer a María que ella era la mujer a través de la cual vendría el Mesías. Sería la mujer de la cual habló el profeta Isaías, la virgen que concebiría y daría a luz un hijo. Y sería ese hijo Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vino el arcángel a darle a conocer a María que ella era esa mujer que tendría una simiente que heriría al diablo en la cabeza, heriría al diablo y obtendría esa simiente la victoria contra el diablo. Ahora podemos ver que Dios deja algunas cosas ocultas hasta que llega el tiempo de su cumplimiento, para que así el enemigo de Dios no conozca a la persona o personas que Dios va a usar. ¿Para qué? Para que no los persiga antes de tiempo y los vaya a matar. Persiguieron a Moisés, trataron de matarlo cuando era niño. También persiguieron a Jesús y trataron de matarlo cuando tenía 2 años. Y luego quedó en un misterio la vida de Jesús desde los 2 años hasta
los 12 años. Luego apareció nuevamente Jesús en la escena, allá en el templo discutiendo, hablando con los doctores de la ley. Ellos se quedaban maravillados de la sabiduría de este niño, pero Dios mantenía en secreto quién era ese niño. Luego, la vida de los 12 años hasta casi 30 años quedó también en un secreto. Luego comienza la etapa en donde fue bautizado por Juan el Bautista y los 3 años y medio de su ministerio, donde cumplió el programa correspondiente para ese tiempo y realizó la redención con su sangre preciosa, con su muerte en la cruz del Calvario. Ese misterio de la muerte del Señor Jesucristo, el diablo no lo entendía y no lo entendían tampoco los grandes maestros de aquel tiempo. Y todo aconteció como algo malo que le sucedió al Señor Jesucristo. Y como dicen algunas personas, a toda persona le llega su día, a él le llegó su día de terminar su tiempo aquí en la tierra en su cuerpo visible, y ellos pensaron, ahora todo terminará al terminar la vida de Jesús. Pero ¿qué va? Estaba comenzando la parte más hermosa del programa divino. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se hizo perfecto un sacrificio. Se hizo un sacrificio perfecto por el pecado de todos los seres humanos. Y así quitó el pecado del mundo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y los que estaban en el paraíso y habían ofrecido el sacrificio mientras vivieron en la tierra, y sus pecados habían sido cubiertos de la presencia de Dios, pero que no estaban quitados esos pecados, cuando murió Jesús en la cruz del Calvario y derramó su sangre, fue quitado el pecado de cada una de esas personas, fue borrado. Vean ustedes, lo que pareció ser una desgracia para Jesús de Nazaret fue una bendición para él y para toda la raza humana. Aunque cuando lo veían, lo miraban como una raíz en tierra seca que no tenía parecer en él y que no tenía hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora vean todas las cosas que estaban cumpliéndose en Jesús de Nazaret, lo cual parecía como un castigo para Jesús, porque dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, lo tuvieron como que le estaban viniendo todos estos problemas como juicio divino, como que Dios lo estaba castigando, como que Jesús
no era una buena persona, como que Jesús era un engañador, un falso profeta, y Dios lo estaba castigando. Y sin embargo, era Dios cumpliendo su programa. Era Dios llevando en él el pecado de todos nosotros. Era Dios en él y a través de él limpiándonos de todo pecado. Vean ustedes que cuando ocurren ciertas cosas en las personas en las cuales Dios está cumpliendo su programa, algunas veces las malinterpretamos y pensamos que son juicios o problemas por las cuales está pasando esa persona, porque Dios lo está castigando. Y sin embargo, pueden estarse cumpliendo profecías del programa divino que serán de gran bendición para los hijos de Dios. Ahora, en la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder, hay muchas cosas que sucedieron en las edades pasadas. Si encontramos a los cristianos del tiempo primitivo, encontraremos que fueron señalados como personas indeseables. A San Pablo, el pueblo hebreo, con sus líderes, le decía que era una plaga, y pidieron al imperio romano que quitara la vida a San Pablo, porque era una plaga para la nación hebrea y para el imperio romano. Y así pensaron acerca de Jesús, acerca de San Pedro, acerca de los demás apóstoles también. Pues dice San Pablo en una ocasión, conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. Así es que el camino de Dios, en el cual estaban los hijos de Dios en aquellos días, era señalado como un camino hereje. Le dijeron herejes, y este título se lo han tratado de mantener a los hijos de Dios por edades, y aún en tiempos pasados fueron perseguidos, echados a los leones, crucificados también, quemados también, fueron perseguidos y matados en diferentes tiempos y señalados como herejes. Y en el fin del tiempo también vendrá una etapa de apretura, de persecución, en donde los verdaderos hijos de Dios serán conceptuados como herejes, porque estarán diciendo la verdad del programa divino y estarán identificando las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del enemigo. Estarán identificando el trigo y la cizaña en forma de seres humanos, porque el trigo representa seres humanos y la cizaña representa seres humanos también. El trigo representa seres humanos del reino de Dios, los hijos del reino, y la cizaña representa los hijos del diablo. Y serán identificados ambos grupos de seres humanos y serán señalados claramente en el mensaje final de Dios, como también fueron identificados en el mensaje del séptimo ángel mensajero precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando se habla la verdad en cuanto a quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo
siempre se van a levantar en contra, diciendo que ellos son los verdaderos hijos de Dios y van a perseguir a los verdaderos hijos de Dios. En el tiempo de Jesús de Nazaret, miren ustedes, estaban persiguiendo al Hijo de Dios, estaban persiguiendo a Jesús de Nazaret, y Jesús le dice a ellos: ustedes quieren matarme. Ellos le dicen: nosotros no queremos matarte. Él le dice: sí, ustedes quieren matarme. Y ustedes lo que quieren es otra cosa y no el beneficio del pueblo. ¿Qué era lo que ellos querían? Él les habló en una parábola donde les muestra que Dios, el Padre de la familia, envió diferentes mensajeros, diferentes siervos, mostrando con esto las veces que Dios le envió al pueblo hebreo profetas. Y dice que a muchos mataron y a otros los enviaron vacíos. Pues el Padre de la familia, el Padre de todo, los envió para recibir el fruto y no quisieron. Ahora dice: y el Padre de la familia dice: enviaré a mi hijo. Quizás tenga el respeto de mi hijo, pero una persona o un pueblo que no tiene respeto a un enviado de Dios, aunque Dios envíe a su hijo, tampoco le tendrán respeto. Ahora dice: enviaré a mi hijo. Quizás le tendrán respeto. ¿Y qué dijeron aquellas personas? Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la heredad. Se querían quedar con la heredad de Dios, se querían quedar con el control de todas las cosas de Dios. Este es el heredero, así es que no lo vamos a dejar que tome la herencia, no lo vamos a dejar que tome el control sobre el pueblo hebreo y sobre la religión hebrea. Vamos a matarlo y así quitaremos al heredero, y entonces la religión hebrea, ¿de quién será? De esas personas, de esos líderes que al morir entonces vienen sus sucesores. Pero ¿de qué les ha servido? Mataron al heredero, pero se han quedado sin la bendición de Dios, pues pasó a los gentiles. Así la bendición de Abraham pasaría a los gentiles, a los hijos de Dios entre los gentiles. Bendición que fue pasando de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob a José a través de Efraín. Y ahora de Efraín a Cristo, y de Cristo a su iglesia gentil, pasando de edad en edad hasta llegar al fin del tiempo, en donde la bendición de Abraham se encuentra en el occidente, viajó del este de edad en edad hasta el occidente, la tierra de América. Se encuentra en la América Latina y el Caribe la bendición de Abraham siendo manifestada y trayendo
grandes bendiciones al pueblo escogido de Dios entre los gentiles, trayendo la materialización de las cosas que deben suceder, trayendo la materialización de las bendiciones de Dios prometidas para su iglesia gentil. Por eso es tan importante la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder, porque las personas no pueden estar esperando que Dios haga cosas de acuerdo a la imaginación de los seres humanos, sino de acuerdo a la revelación de Jesucristo de las cosas que Él dijo que deben suceder, y las envió por medio de su ángel a Juan el apóstol, al cual se las dio el ángel del Señor Jesucristo en esta forma simbólica, y fueron escritas para que así nosotros tengamos la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder, y a medida que van sucediendo podamos identificar estas cosas como las cosas que Jesucristo dijo que sucederían, entre las cuales hay grandes cosas que serán de grandes bendiciones para todos los escogidos de Dios. Todos los que estén del lado del Señor Jesucristo en el fin del tiempo estarán recibiendo las grandes bendiciones que Él ha prometido para el fin del tiempo. Son cosas que deben suceder en este tiempo final. No estará sucediendo nada que no sea la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Que Dios continúe materializando la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder, y materialice en cada uno de nosotros, cumple en cada uno de nosotros las cosas que deben suceder a los escogidos de Dios en el fin del tiempo. No va a suceder otra cosa en los escogidos, sino las cosas que deben suceder en y a los escogidos de Dios en el fin del tiempo. Y el cuerpo místico del Señor Jesucristo no estará recibiendo de parte de Dios otra cosa sino lo que Él ha prometido en la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Nosotros estamos experimentando en este tiempo final grandes bendiciones de parte de Dios, pues estas bendiciones son cosas que deben suceder a y en medio del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y así Él completará su programa en este tiempo final. Y todo será como fue en otras edades y en otras dispensaciones. Todo se irá cumpliendo en una forma tan y tan sencilla que irá a un ritmo que algunas personas no se darán cuenta de que Dios está detrás de todo esto, cumpliendo lo que Él prometió, porque todo pasará como algo común y corriente del medio ambiente del pueblo que estará viviendo en el fin del tiempo. O sea, que todo se moverá en la forma común y corriente
del pueblo, para que así todo sea parte de la historia de la raza humana del fin del tiempo, y todos puedan ver cómo Dios comparte con la raza humana su programa, sus bendiciones, y que también puedan ver que todos somos parte del programa de Dios, y que los escogidos puedan decir: en el programa de Dios las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, en la parte de la bendición de Dios, y grande es la heredad que nos ha tocado. Nos ha tocado la heredad de la piedra angular. Nos ha tocado la heredad de la dispensación del reino. Grande es la heredad que nos ha tocado en la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Nos ha tocado la parte más grande y gloriosa de toda la revelación del Señor Jesucristo de las cosas que deben suceder. Por lo cual yo soy bien agradecido al Señor Jesucristo, y creo que también cada uno de ustedes está bien agradecido al Señor Jesucristo, porque nos ha tocado la mejor parte de la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos con las bendiciones contenidas en la revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder. Y el ángel del pacto, Jesucristo, nos bendiga a todos desde ahora, por el milenio y por toda la eternidad. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta tarde nuestra parte, y si tienen otra parte, una tercera parte para esta tarde, estaré nuevamente con ustedes, y si no tienen otra parte, entonces estaré a través de la línea telefónica en algunas ocasiones desde el Congreso de Jóvenes. Bueno, por aquí tenemos a Miguel para que él entonces nos dé el anuncio que sigue, para así estar si hemos de tener una próxima actividad a las 6 horas de Colombia. Estaré nuevamente con ustedes aquí para continuar viendo las cosas que deben suceder. En las cosas que deben suceder, miren ustedes, estaba que estuviéramos nosotros en esta mañana aquí presentes, y también que estuviéramos en esta tarde, y también que estemos ya a las 6 de la tarde nuevamente aquí, porque Dios tiene en su programa todo bien ordenado, y yo estoy feliz y estaré feliz también en la próxima actividad, porque estaré en el lugar que me corresponde de acuerdo a las cosas que deben suceder conforme a la revelación del Señor Jesucristo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Pasen todos muy buenas tardes, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín.